Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y el sistema de fases que están cursando los distintos distritos del territorio bonaerense. Se encuentran presentes el señor jefe de ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, y el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. Ahora escuchamos las palabras del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Hola, buenos días a todos, a todas. Bueno, como todos los martes, habitualmente desarrollamos esta conferencia para dar cuenta de la evolución de la pandemia en nuestra provincia, la pandemia del COVID. En términos generales, decir que venimos asistiendo a una caída importante, sostenida, de la cantidad de casos que se registran en la provincia de Buenos Aires, en concordancia con lo que ya ha comenzado también a producirse en el resto del país. Los números son buenos. Venimos, como decía, en una caída sostenida y esto nos permite aventurar que de continuar con esta línea de cuidados atados a indicadores objetivos, como hemos logrado desarrollar en estos últimos tiempos, y acompañado todo ello de una campaña de vacunación que cada vez se acelera más, nos da una perspectiva favorable, y eso es importante en la medida que realmente hace ya tiempo que el mundo, nuestro país y nuestra provincia viene soportando este flagelo que nos cambió la vida a todos y a todas. Pero estamos viendo también otros ejemplos en el mundo en donde se comienza ya una etapa en donde se vive en condiciones no de una total normalidad, pero se le parece bastante. Una vida bastante más parecida a la que teníamos antes de esta pandemia. Así que esa es, digamos, la buena noticia. Eso siempre conlleva a que todos tengamos presente que tenemos que seguir, debemos seguir cuidándonos. Todavía no hemos ganado esta batalla contra el coronavirus, vamos bien, pero ayer comenzó el invierno, todavía tenemos por delante la temporada más fría del año y eso tampoco ayuda a que podamos rápidamente decir hemos superado el problema. El problema está, el frío está, tenemos que seguir cuidándonos, seguir vacunando y en ese sentido apelamos una vez más a todo aquello muy bueno que nuestro pueblo bonaerense ha venido realizando en los últimos tiempos, la enorme mayoría de nuestro pueblo, que es en general acatar las medidas de cuidado, cumplir las medidas de cuidado y anotarse y registrarse masivamente para recibir la vacuna que nos llevará, Dios mediante, a finalizar este problema. Los datos del día de la fecha nos dice que tenemos 779.550 casos confirmados en la provincia de Buenos Aires de COVID, con una tasa de incidencia de 10.145 cada 100.000 habitantes. En las últimas 2 semanas, en el conjunto provincial, la tasa de incidencia es del 418 cada 100.000 habitantes. En el interior provincial tenemos en conjunto 547, pero ya con muchos municipios que están por debajo de esos 500 y que ahora el jefe de gabinete va a anunciar que aquellos en donde se da esa circunstancia y que tienen su sistema de salud por debajo del 80% de ocupación pueden ya también mejorar
la fase en la que se encuentran. Y en el AMBA de la provincia de Buenos Aires tenemos 376 de incidencia cada 100.000 habitantes, es decir, casos cada 100.000 habitantes, lo cual también es una buena noticia porque nos aleja cada vez más de ese umbral de 500 y además, como vamos a ver, los otros indicadores nos están dando bien en cuanto al número 148, llamados a personas que llaman con algún tipo de sintomatología compatible con COVID, la ocupación de cama, etcétera, como vamos a ver en un ratito. Bueno, acá vemos lo que estamos diciendo, cómo viene en una franca disminución desde aquellos 12.008 casos promedio diario a los que habíamos llegado, allí por mediados de mayo. Ya llevamos 1, 2, 3, 4 semanas de caídas que representan globalmente una caída del 42% de esa cantidad de casos, habiendo cerrado la semana con 7.016. Si lo contrastamos con esos 12.008, vemos que la caída es casi lineal y continua, ¿no? Estamos bajando entre 1.000 y 1.200 casos promedio diario por semana. Y si lo comparamos en la que sigue, lo que está pasando en los últimos días martes, miércoles, jueves, viernes, es decir, cada día de la semana, vemos y constatamos también que la disminución diaria viene siendo importante. El último día martes bajó 9,4, el miércoles 13,5, el jueves también 13,7, el día viernes bajó un 28,5. El día sábado un 20,1%, el domingo un 25,4%, siempre a menos de la semana anterior. Ayer lunes baja 66%, pero es una cifra que está en cierta manera incidida, porque fue feriado, ¿no? Sabemos que los días feriados siempre se registran menor cantidad de casos. Ahora, si vamos a la siguiente, también es un muy buen dato. Esto que le comentaba recién, el indicador de alarma por la aplicación del celular, estamos viendo cómo sigue en un descenso franco las comunicaciones en el primer cordón del conurbano y en el segundo cordón del conurbano, prácticamente en paralelo, en un descenso prácticamente permanente. Esto quiere decir menos gente que se comunica diciendo que tiene sintomatología compatible con COVID. Esto nos da un buen indicador y además recordemos que es un indicador bastante predictivo, es decir, lo que sucede con estas llamadas, 10, 12 días después se ve en menor cantidad de casos y 10, 12 días después se ve en menor cantidad de internaciones. Así que es otro dato bastante interesante. Tenemos también la ocupación de camas. Miren, estamos con 1.360 camas ocupadas con pacientes COVID en el AMBA, en terapia intensiva, 66,8%. Pero recuerden que hace 15 días atrás estábamos prácticamente con 1.600 camas ocupadas con pacientes COVID, más de 1.600 camas. Es decir, hay un descenso sostenido de la ocupación de camas porque comienza a haber menos ingresos y más egresos. ¿Esto quiere decir que todos esos egresos son gente que ha salido de alta? No, lamentablemente son egresos que han salido también por fallecimiento, pero el buen dato es que empiezan a bajar esa cantidad de egresos por fallecimientos y también y empiezan a aumentar también los que salen de alta, es decir, que salen recuperados de la terapia y empiezan a disminuir los ingresos, lo cual nos da que esa curva que venía ascendiendo tiene una leve tendencia, pero sostenida hacia el descenso de la ocupación de camas. Lo mismo comienza a ocurrir en el interior provincial, siempre ocurre en el interior provincial, un poco desfasado de lo que pasa en el AMBA, con lo cual
este fenómeno hasta la semana pasada no se veía y ahora ya empezamos a ver que comienza a descender la ocupación de camas. Estamos con 485 pacientes internados por COVID en conjunto en el interior provincial cuando llegamos a estar arriba de 554. Es decir, también ya empezamos a ver un afloje de la atención del sistema sanitario en el interior provincial. Y aquí nuevamente mencionar siempre y una vez más el eterno agradecimiento a los trabajadores y las trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires porque han soportado esta nueva ola que tuvimos con una convicción laboral, con un estoicismo, con una vocación que realmente nos mueve solamente a volver a agradecer. También decir que al estar todos y todas prácticamente el 99% vacunados, trajo aparejado de que no tuviéramos prácticamente enfermos entre el personal de salud, fue muy poco y el que se enfermó lo hizo de una forma leve, lo cual nos permitió que no se desarmaran los equipos de salud, y lo cual hubiese traído aparejado un colapso del sistema, no porque no existieran las camas, sino porque los trabajadores de la salud con estas nuevas variantes tan agresivas se hubiesen enfermado muchísimo más y hubiese sido un desastre. Otro logro más de lo que se consiguió hacer en la provincia de Buenos Aires fue sostener esta segunda ola con el esfuerzo de los trabajadores, pero también con la vacunación que impidió que se colapsara el sistema por esta causa, ¿no? por enfermedad masiva de los trabajadores de la salud. Avisarles que seguimos trabajando con el tren sanitario, que es otra estrategia más que ha sumado y otra herramienta más que ha sumado la provincia de Buenos Aires y que recorre toda la zona central de nuestra provincia hacia el sur. Y esta semana el tren, avisarles que ya está en Pigüé y vamos a estar en Saavedra, Tompkins y Bahía Blanca esta semana, llevando estudios, hisopados, prestaciones de salud de distintos tipos, vacunación de distinto tipo, no por ahora vacunación anti-COVID en el tren, pero sí del resto de las vacunas. Decirles también que seguimos trabajando con los dispositivos de salud mental para la población personal en general y el personal de salud. Tenemos el programa, ya lo hemos mencionado otras veces, Cuidar a los que se cuidan, más de 1.900 personas alcanzadas de los trabajadores y trabajadoras de la salud que por motivo del estrés laboral que ha generado esta pandemia, el particular estrés laboral, la provincia ha puesto a disposición estos dispositivos para que puedan ser contenidos, para que se le pueda dar una respuesta adecuada a aquellos que sobre todo trabajan en áreas cerradas y que obviamente conviven permanentemente con situaciones muy angustiantes. También a nivel territorial, todo lo que es operativos de acompañamiento y asistencia por problemas de salud mental, se han desarrollado más de 346 operativos y también a través de la línea 0800-222-5462 se han atendido un total de personas por algún tipo de problema de salud mental, un total, les decía, de 18.133 personas. También decirles que la semana pasada se puso en marcha en la provincia, creo que es una de las pocas provincias, si no la única, que comenzó a dar cuenta de una deuda histórica que era poner en marcha el programa de infancias y juventudes de salud mental. Ustedes saben que no existían estas herramientas específicas para los niños, las niñas y los jóvenes y las jóvenes de las provincias de Buenos Aires. Este es un programa que se viene trabajando ya desde hace más de un año, pero que se ha puesto en marcha en estos días en forma oficial, institucional, que además de trabajar específicamente con las problemáticas de salud mental de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, en el área de la salud mental propiamente dicha, articula con la Dirección General de Cultura y Educación de nuestra provincia para atender a todas las necesidades de los niños que tengan problemáticas específicas de salud mental en general y también en esta etapa
vinculadas a la pandemia. Es decir, las pandemias generan daño de todo tipo en las sociedades. Las políticas deben intentar minimizar al máximo posible esos daños, y en el tema salud mental, entonces la provincia de Buenos Aires pone en marcha este programa. Vuelvo a insistir, no solamente por la existencia de la pandemia, se venía trabajando de antes, ahora se institucionaliza, pero también va a atender a los problemas que se han generado a partir de la pandemia en el área de salud mental para jóvenes y niños, particularmente en las escuelas. Por último, decirles que continuamos adelante con la campaña de vacunación. Ya estamos con 6.808.000 dosis totales aplicadas. Del primer componente, 5.538.497. Del segundo componente, 1.269.685 dosis. Estamos acelerando cada vez más. Ustedes saben, esta semana pusimos en marcha incluso la vacunación sin turno previo. Se le asignan al mismo momento que llegan, turnos libres para mayores de 55 años. Ya lo habíamos hecho con mayores de 70, de 60, de 55, con lo cual se produjo este sábado una enorme explosión de gente que fue a buscar su turno en el mismo momento que consigue la vacunación. Esta y otras estrategias para ir ampliando cada vez más la llegada de las vacunas a todos y todas los que se han anotado. Recordemos que a la fecha se han anotado 9.500.000 personas de las 12.600.000 que constituyen la población teórica proyectada por INDEC año 2021. Estamos ya, ustedes verán, en un 74% de la población teórica que se ha anotado, con valores muy importantes, incluso ya desde los jóvenes de 20 a 30 años, llegando a niveles de casi 50% de anotados en esos grupos etarios. Y los grupos etarios más grandes, mayores de 60, todos por arriba de un 95-97% anotados de las poblaciones teóricas. Y de esa cantidad que se ha anotado, prácticamente un 92-93% de todos esos grupos etarios de mayor edad, mayores de 60, ya están vacunados también. Como verán, y comparando con otros países, la vacunación en la provincia de Buenos Aires tiene una adhesión muy alta, está teniendo una adhesión muy alta, después incluso de vencer aquellos temores que generó cierta opinión, de cierta oposición y de ciertos medios de comunicación, generando todo tipo de dudas y todo tipo de aprensiones sobre las vacunas. Aún así, creo que también a los agoreros de turno le hemos ganado la batalla, y en el pueblo bonaerense se está notando, y estamos absolutamente convencidos que a través de nuevas estrategias vamos a lograr que la enorme mayoría de quienes se deban vacunar en la provincia de Buenos Aires lo hagan. Decirles que en cuanto a la cobertura de vacunación, hemos dado, como ustedes saben, por finalizado el hito 1, que era vacunar a todo el personal de salud, los adultos mayores de 70, los adultos de 60 a 69 años con comorbilidades. En el hito 2 estamos prácticamente, ustedes verán, con niveles muy altos de cumplimiento. Adultos de 60 a 69, 92%, adultos de 50 a 59 con comorbilidades, casi el 86%, adultos de 40 a 49 años con comorbilidades, 79,7%, y personas embarazadas, que fue uno de los últimos grupos que hemos incorporado, por eso recién estamos por un 64%, pero decirles que hace prácticamente 15 días no se estaban vacunando embarazadas. Nosotros sí las habíamos registrado, las íbamos registrando, habíamos hecho una comunicación especial para que se fueran registrando, y ya tenemos entonces ese grupo que ha sido incluido como un grupo priorizado en un 64,5%. Es un grupo relativamente chico en términos de vacuna, lo vamos a estar completando rápidamente.
Y el hito 3 también, ya estamos con niveles muy altos, adultos de 18 a 39 con comorbilidades casi 66%, personal de educación 78,5% y personal de seguridad 65,1%. Estos grupos se están completando por estos días, con lo cual muy próximamente vamos a estar dando por finalizado también este hito 3. Fíjense, cuando hicimos la vacunación libre para mayores de 55 años, prácticamente el sábado, algunos días previos se habían ido anotando los que eran mayores de 60 y de 70, pero estábamos alrededor de 8.000 en esos grupos etarios. Fíjense, alargar mayores de 55 años, hemos logrado prácticamente en 3 días, sobre todo el día sábado, hacer un gran número de vacunados, conseguir un gran número de vacunados, 38.268 mayores de 55 años fueron vacunados, y mencionarles que estas estrategias las vamos a seguir evaluando, porque también uno se pregunta por qué, habiendo la posibilidad de sacar un turno programado, ir a vacunarse, hay gente que fue a hacer una cola para vacunarse. Que transcurrió, además debo decirlo, con una enorme organización. Las colas rápidamente se fueron redistribuyendo dentro de los vacunatorios y entre vacunatorios, lo cual logró dar respuesta a esta demanda extra que se generó en una forma muy ordenada. Pero también hay que pensar que mucha gente por ahí todos los días se levanta muy temprano, 6, 7 de la mañana, va a trabajar y regresa muy tarde a su casa. Entonces estas estrategias también van dando cuenta de esas problemáticas, de gente que trabaja a veces de lunes a sábado y en horarios que no les permite ir. Así que ha sido todo un éxito, las vamos a seguir instrumentando y esperamos de esta manera que con la cantidad de dosis de vacunas que estamos recibiendo estos próximos días, esta semana va a haber una entrada muy importante de vacunas al país y por tanto a la provincia de Buenos Aires, y así en las próximas semanas venimos ya vislumbrando esta situación de mejora en la cantidad de disponibilidad de vacunas cada vez más importante. Vamos a poder ir dando respuesta a lo que queremos todos, que en estos próximos meses consigamos una altísima tasa de vacunación y que, por lo tanto, en un tiempo no demasiado largo, más bien bastante corto y abarcable, podamos ver en nuestro país no solamente estas mejoras semanales que ya estamos observando, sino aquello que ya estamos viendo en otros países del planeta, en donde se va poniendo por lo menos fin a la pandemia tal cual la hemos conocido en toda su dramaticidad este último prácticamente año y medio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y acto seguido escuchamos las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Como siempre, como todos los martes, venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia. El doctor Goyán ha hecho un detalladísimo panorama de la situación epidemiológica, sanitaria de la provincia, de los avances del proceso de vacunación, de nuestro plan de vacunación, que es el más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires, y de los distintos instrumentos, medidas y herramientas de cuidado a la población. Como siempre hacemos también, la idea es hacer un repaso de nuestro sistema de fases, que ya cumplió un año, que está en absoluta sintonía con la normativa del Gobierno Nacional, y que antes de pasar a la actualización quería volver a explicar detalladamente los indicadores que se toman, sobre todo para estar en fase 2 o en fase 3, porque nuevamente la semana pasada hubo mucha polémica, mucha acusación infundada de que discriminamos a algunos distritos respecto de otros, etcétera. Bueno, nada más lejano. Quiero volver a explicarlo muy detalladamente, la diferencia entre fase 2, que es una fase que obviamente tiene mayores medidas de cuidado y que entre otras implica la no presencialidad en las escuelas hasta que se pueda pasar a fase 3. La diferencia es, por un lado, la incidencia de casos,
si algún distrito o aglomerado, como se lo toma al AMBA, tiene menos de una incidencia menor a los 500 casos en los últimos 14 días, cada 100.000 habitantes, medidos en términos de fecha de inicio de síntomas a la fecha de corte que establece la normativa nacional, que es el cierre de la semana epidemiológica. Esto sucede los sábados, la semana epidemiológica va de días domingo a días sábado. Decía, si tiene menos de 500 casos, están en fase 3, si tiene más de 500 casos, están en fase 2. A eso se le agrega un criterio adicional, que es el de ocupación de camas de terapia intensiva. Si está por encima del 80%, corresponde a que esté en fase 2. Lo único que estamos haciendo al respecto es hacer el cálculo, son 2 cálculos muy sencillos, mirar el numerito final, como hacemos todas las semanas, y de acuerdo a ese numerito establecer la fase que le corresponde a cada uno de los municipios, y que cada uno de esos municipios, obviamente con nuestro auxilio, con nuestra ayuda, establezca las medidas de cuidado que corresponden con cada una de las respectivas fases. Respecto de esta semana, para ir al punto, como mostró el doctor Goyán, en términos generales tuvimos una caída bastante importante nuevamente en términos de casos, esta última semana del 16%, lo que hace un acumulado desde el último mes, que empezaron a caer sostenidamente los casos, de un 42%. Obviamente eso se refleja en los movimientos de fase que tienen los distritos. De hecho, hemos tenido esta semana el pase de fase 2 a fase 3 de 10 distritos, 10 nuevos distritos que pasan de fase 2 a fase 3. No ingresó ninguno nuevo en fase 2, cosa que es una buena noticia. Solamente hay 2 descensos de fase 4 a fase 3 de algunos distritos que estaban con una incidencia muy baja de casos y que en la última semana tuvieron un pequeño incremento. Detallo brevemente, algunas cuestiones ya se comunicó esta mañana el gobernador con algunos de los intendentes para comunicarle el pase de fases. En primer lugar, Bahía Blanca, que estaba en fase 2, pasa a fase 3. Todos aquellos distritos que ahora pasan a fase 3 vuelven a la presencialidad de las clases la semana próxima. Esta semana la vamos a tomar para ir preparando las condiciones para la vuelta a una presencialidad cuidada, tal como fueron presentadas aquí. Entonces, Bahía Blanca, con una incidencia de 471 casos, ven que no hay ninguna discriminación. Cuando tenía más de 500, estaba en fase 3. Cuando tiene menos de 500, está en fase 2. Ninguna discriminación, es un cálculo, un cociente, nada más que eso. General Alvear pasa también a fase 3, tiene una incidencia de 452 casos. General Guido pasa a fase 3 con una incidencia de 380 casos. General Pueyrredón, que el intendente nos acusó de discriminar no a él, a General Pueyrredón, le digo que no. Estuve chateando todo el fin de semana con Montenegro, ya es casi mi mejor amigo, con quien más chateo los fines de semana, explicándole que no había ninguna discriminación, que solamente estábamos aplicando el cálculo, si con los números de cierre estaba por debajo de 500, que se quede tranquilo, que íbamos a volver a fase 3, iba a poder volver a abrir algunos comercios, etcétera, iban a volver la presencialidad de las clases. Esta mañana se comunicó también nuestro gobernador con él. General Pueyrredón, una incidencia de 488 casos. Monte también pasa a fase 3 con una incidencia de 405 casos. Ramallo pasa a fase 3 con una incidencia de 430 casos. Saavedra lo mismo con una incidencia de 422. San Antonio de Areco lo mismo con una incidencia de 425. San Pedro también pasa a fase 3 con una incidencia de 493 casos. Y Tandil también pasa a fase 3 con una incidencia de 429 casos. Los distritos que estaban en fase 4 y pasan a fase 3 son Tres Lomas, que tuvo un aumento de casos. Es un distrito pequeño en términos de población, pero ha tenido algunos casos, así que nos ha llevado a bajar una fase, de fase 4 a fase 3, una fase de mayores cuidados. Y Villarino, que si bien tiene muy pocos casos, si mal no recuerdo, una incidencia de 79 casos cada 100.000 habitantes, el intendente, por precaución, muy correctamente nos ha solicitado establecer algunas medidas de cuidado adicional, porque en algunas localidades puntualmente estaba teniendo algunos pequeños brotes, así que lo hemos pasado también a fase 3 por pedido
del señor intendente. Así que básicamente estas son las novedades en términos de cambio de fases. Repito, son buenas noticias las que estamos recibiendo todas estas semanas en términos de menor cantidad de casos, en términos de que se van desocupando camas de terapia intensiva, por suerte. Eso nos lleva a ponernos muy orgullosos y muy contentos por el trabajo que hemos hecho todos y todas los y las bonaerenses, que hemos evitado con todas las medidas de cuidado que hemos establecido, que se han establecido desde el Gobierno Nacional, que se adoptaron desde la provincia de Buenos Aires, que se adaptaron a su sistema de fases, que fueron cumplidas en términos generales muy correctamente por los municipios y en general por la población. Hemos evitado el colapso del sistema sanitario, estuvimos muy cerca, por eso se tomaron las medidas que se tomaron y rindieron los frutos que rindieron. Y además la otra excelente noticia que estamos teniendo es el programa de vacunación. Como mostró el doctor Goyán, venimos acelerando con el ritmo de vacunación, están llegando millones de vacunas en estos días a nuestro país y obviamente a nuestra provincia de Buenos Aires, así que tenemos una gran esperanza que para los próximos días, para las próximas semanas, podamos seguir avanzando con el plan de vacunación y empezarle a dar una solución definitiva a esta pandemia que lamentablemente ha sufrido el mundo, que ha sufrido la Argentina y que está sufriendo la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y a continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, les pedimos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenos días, soy Luciana Mateo del diario La Capital de Mar del Plata. Tengo dos preguntas. Por un lado, si con este nivel de vacunación se puede hablar de unas vacaciones de invierno, cuidadas, por supuesto. Y por otro lado, si el ingreso de la variante Delta traería cambios en el esquema de vacunación. Sí, respecto a las vacaciones, mira, en principio no está previsto hacer una campaña vacacional. Todavía estamos si bien acabo de decir que tenemos buenas noticias en términos de reducción de casos, tenemos algunos distritos que están muy complicados todavía en fase 2 y con muchísima incidencia. No es que están en el bordecito de los 500 casos. Hay, por ejemplo, distritos que tienen del interior de la provincia de Buenos Aires, destinos turísticos además, que están con una incidencia de 1.610 casos, o sea, altísima incidencia de casos. Entonces, seguimos con las medidas de cuidado. Obviamente no está restringida la posibilidad de circular entre los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, no hay ninguna restricción para irse a cualquier espacio, no está restringida la actividad hotelera, sí está normada con protocolos de cuidado. No estamos haciendo una campaña de vacaciones de invierno porque la situación no amerita, pero obviamente aquellos que quieran tomar un día en algún destino de manera cuidada están en su derecho porque no hay ninguna normativa que lo impida. Lo único que pedimos es que eso sea controlado, que sea cuidado, que se cumplan todos los protocolos tales como los hemos establecido para la temporada de verano, una temporada que nadie esperaba que podíamos tener. Hemos tenido una temporada muy, muy buena en relación con las circunstancias que teníamos en materia sanitaria y epidemiológica hacia el final del año, pero esta es la situación. Hoy no está restringida la circulación, no está restringida la actividad hotelera en general, sí con protocolos, no está restringida la actividad gastronómica, sí con horarios y con protocolos, pero bueno, esas son las circunstancias actuales y es lo que vamos a seguir manteniendo. Pero después las vacaciones de invierno no están, en algún momento habíamos analizado la posibilidad de adelantarlas, no fue necesario, así que van a seguir tal como estaba estipulado en el calendario del sistema educativo provincial. Gracias. Bueno, respecto a la variante Delta, ustedes saben que es una variante que surgió en la India, progresó rápidamente hacia algunos países, particularmente Inglaterra, y obviamente por la cantidad de interacciones que hay entre Gran Bretaña y Estados Unidos, también llegó a Estados Unidos y a otros lugares, pero básicamente tiene una circulación muy alta en estos países que les estoy mencionando. Nosotros venimos siguiendo muy de cerca toda la evolución
que produce esta variante en estos países y cómo impacta en la cantidad de casos. Evidentemente aumentaron la cantidad de casos. Por ejemplo, si tomamos Gran Bretaña, venía con una cantidad de 1.500, 2.000 casos diarios promedio, con bajísima mortalidad. Y empezaron a subir los casos hasta 11, 12.000 casos diarios, que obviamente están muy lejos de los 68.000 casos diarios que tuvieron hace algunos meses atrás, cuando tuvieron su segunda o tercera ola. Ya a esta altura se pierde un poco la idea de las distintas olas que azotaron los distintos países del mundo y las distintas regiones del mundo. Pero básicamente en Gran Bretaña produjeron, sí, primero un corrimiento de la fecha en donde se declaraba un poco el fin de esta etapa de la pandemia, cuando menos, que era el 21 de junio, y lo han corrido un mes más por cuestiones de prevención. Fíjense cuán preventivos son algunos países, ¿no? En donde, estando ya con inclusive relativamente pocos casos, sin embargo, ante el inicio de algo que por ahí todavía no tienen bien conocido cómo evolucionar, toman esta medida de prevención. Y les están llevando y les están aumentando las internaciones, pero no en la misma proporción a lo que lo haría si no estuvieran vacunados. Es decir, estando vacunados, se enferma un poco más de gente en forma grave, pero todavía no le impacta de una forma importante en la cantidad de fallecidos, ni siquiera tampoco, si bien impacta, en la cantidad de internaciones. Aumentan, pero no en proporción a lo que aumentaron los casos. Hay una serie de papers en el mundo que hablan de la efectividad de las distintas vacunas ante este tipo de nuevas variantes como la Delta. Pero básicamente hablan de la capacidad de evitar o no la enfermedad, pero todavía no se ha recorrido el tiempo suficiente para ver cómo impacta esto en la vida real, en la cantidad de casos de internación y, por lo tanto, casos de mortalidad. Todavía en la Gran Bretaña la mortalidad sigue siendo relativamente muy baja respecto a esta mayor cantidad de aumento de casos. Así que lo estamos siguiendo atentamente, lo que pasa en los distintos lugares del mundo. Lo que sí quiero decirles es que hay que ver la inmunidad celular, la segunda línea o la otra línea de defensas que tiene el cuerpo, más allá de los anticuerpos, que a veces la diferencia es evitar o no la enfermedad, pero de lo que se trata acá es evitar las formas graves. Y entonces eso está muy relacionado con esa línea que llamamos de linfocitos T, que no son los anticuerpos propiamente dichos, y todo eso está en estudio. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona. De hecho, nosotros en la Argentina, en la medida que tengamos mayor cantidad de dosis, como estamos recibiendo y como vamos a seguir recibiendo, obviamente a más dosis que nos lleguen, vamos a acelerar cada vez más el ritmo de vacunación. La idea nuestra es terminar lo antes posible con los 12.600.000, después habrá que ver qué pasa si se agregan grupos poblacionales más jóvenes. Por ahora ese es nuestro objetivo. A cuánto lleguemos de esa proporción, de esa población, primero con una dosis y después con 2 dosis, va a ser la diferencia que podamos tener ya un último trimestre del año completamente diferente. Quiero agregar un tema que efectivamente, como ha comentado el doctor Ollán, es un tema que nos preocupa, la llegada de las nuevas variantes, de los nuevos linajes, y por eso estamos trabajando en ese sentido. La semana pasada hicimos varios operativos en el Ministerio de Salud, con la Jefatura de Gabinete de la provincia, con la Dirección Nacional de Migraciones, obviamente el Gobierno Nacional, yendo a verificar si las personas que ingresaban desde el exterior estaban cumpliendo el aislamiento obligatorio. Hicimos en Vicente López, en Quilmes, en La Plata, en Mar del Plata también, creo, Dani, y en algunos distritos más, a tocar el timbre a la gente que decía voy a estar haciendo el aislamiento en esta dirección. Lamentablemente un 40% de esas personas no estaban en el domicilio en donde deberían haber estado haciendo el aislamiento, cosa que es una irresponsabilidad absoluta.
se ha avanzado en el marco de la ley en ese sentido, pero más allá de la cuestión punitiva, lo que queremos pedirle solidariamente a la gente que tiene la suerte, además, en este contexto tan preocupante de poder viajar al exterior, que como mínimo cuando vuelva respete los protocolos que están establecidos, en este caso el aislamiento obligatorio que tienen que realizar, porque pueden estar generando un problema sanitario grave para nuestro país. Apelamos, como siempre, a la solidaridad, a la conciencia de las personas, pero obviamente también hacemos lo que tenemos que hacer, cumplir la ley y hacerla cumplir. Última pregunta. Y aclararles que esas personas estaban mintiendo, porque se las estamos llamando por teléfono todo el tiempo diciendo usted está en su hogar, cómo se siente, qué síntomas tiene, etcétera, etcétera, y nos estaban diciendo que sí, ¿no? Entonces, hicimos más de 190, creo, intervenciones, y bueno, van a tener las denuncias correspondientes, porque están atentando contra la salud pública, no solamente es una cuestión individual, esto hay que entenderlo. Uno no se hace daño, no corre un riesgo individual que ya sería malo, sino que está poniendo en riesgo a toda la población. ¿Qué tal? Buen día. Amparo Cribos, de Radio Estación Sur. Quería consultar primero al ministro Goyan. Bueno, habló de que se puede tener un tercer trimestre distinto en cuanto siga creciendo el ritmo de vacunación. El gobernador anunció que se van a distribuir 1 millón de turnos para terminar con los grupos de riesgo, grupos prioritarios. ¿Cuándo se puede empezar a pensar, digamos, en ese cuarto hito que incluya la provincia de llamado a anotarse incluso a mayores de 18 años? Y después para el jefe de gabinete un poco si continúa este panorama alentador, si vienen conversando con distintos sectores para más aperturas. Respecto a la primera pregunta, estamos muy próximos. ¿Qué quiere decir estar muy próximos? Quiere decir que ya el 90% de esas personas que están registradas para vacunarse, ustedes recuerden que nosotros hablábamos de 5.500.000, 6 millones de personas que eran las poblaciones de más riesgo. Bueno, ya estamos en 5,5 millones de personas vacunadas con al menos una dosis. Entonces, obviamente que es un horizonte móvil, porque por ahí de esa pequeña cantidad de gente que queda sin registrarse en algunos grupos o que aún registrados todavía por distintos motivos perdió su turno y se lo reprogramamos, estar en el 100% absoluto de todos los grupos etarios no va a suceder. Vamos a estar seguramente en un 90, 95% y alguno más se podrá ir agregando. Quiere decir que cuando decimos terminó el hito, no es que está el 100% absoluto vacunado, sino que alguno más se puede ir registrando, un remanente que va quedando, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que epidemiológicamente, si nosotros estamos arriba de un 60, 70%, estamos en efecto rebaño. Piensen que de los 9,5 millones de personas que están anotadas representan un 74% de los 12.600.000 potencialmente formadores que forman parte de las poblaciones mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires. Ya estaríamos, si toda esa gente que está registrada se vacunara, si esos 9,5 millones ya se vacunaran, estamos por arriba del efecto rebaño. Obviamente que no es parejo, como le decía recién, jóvenes de entre 20 y 30 tenemos 50%, pero es un número importante. Es un número muy importante. Los chicos de entre 18 y 20 años ya tenemos anotados casi un 35%. Y esto también es otra situación que estamos observando. En la medida que vemos, la gente va percibiendo que más grupos se van anotando y que ya tenemos casi completos los de 60 para arriba y de 50 a 59 tenemos un 82% registrado, sabe que la vacuna se le va a acercar más. Bueno, lo que les estamos diciendo es que se anoten igualmente, porque probablemente les va a llegar antes de lo que ellos piensan. Es decir, por ahí ellos están diciendo, no, todavía me falta que se anoten. No, que se anoten todos, porque realmente estamos con un ritmo de vacunación muy alto y con una recepción, como le decíamos recién, de vacunas muy, muy fuerte que están llegando por estas semanas y van a seguir llegando. Y entonces, el hito 3, estamos muy próximos a terminarlo
De hecho, quiero decirles que en muchos municipios de pequeñas de poblaciones menores, pequeñas en el interior provincial, ya hemos superado esa cantidad. Ya en algunos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de vacunados, respecto ya no a la población anotada, sino a la población general, son municipios de 13.000, de 5.000, de 3.000 y pico de habitantes. Prácticamente están vacunados todos los que se anotaron y algunos más también que tienen que ver con 18 para arriba. Entonces, en estos municipios prácticamente estamos próximos a tener como un efecto rebaño en ese lugar, porque tenemos una enorme cantidad de gente vacunada, porque son municipios chicos. Ustedes imagínense lo que es enviarle la cantidad mínima que se fracciona, que son 600 vacunas, a un municipio donde hay 3.000 habitantes. Si tienen vacunados 2.000, les mandaste 600 y ya prácticamente tienen vacunada a toda la población. Digo, esto se está dando también y va a ser importante porque nos va a ir determinando que muchas regiones del interior provincial ya empiecen a tener una especie de efecto rebaño por la cantidad de gente que tienen vacunada. Concretamente, a registrarse independientemente de que les parezca que les falta bastante tiempo, porque ya estamos en condiciones en los próximos meses y en las próximas semanas, mejor dicho, de pasar en muchos más lugares de la provincia de Buenos Aires a vacunar a mayores de entre 18 y 59 años. Sí, respecto a la otra pregunta de si estábamos planeando mayores aperturas, ya están planificadas y están implícitas en el sistema de fases. O sea, el pase de fase 2 a fase 3 implica que hay menos restricciones, si querés, o menos medidas de cuidado. Entonces eso ya está planteado en el marco del sistema. Obviamente que, como siempre dijimos y como siempre hicimos desde el comienzo del sistema de fases, estamos analizando dinámicamente y flexiblemente la posibilidad de incorporar alguna cuestión u otra o sacarla, dependiendo de las condiciones epidemiológicas. Pero el solo hecho de reducir los casos en los distintos distritos, en este caso por debajo de los 500, ya lleva a que se empiecen a habilitar automáticamente actividades de todo tipo, recreativas, económicas, productivas, lúdicas, etcétera. Así que eso ya está previsto. Obviamente está, repito, está en revisión absoluta. Como todos ustedes saben, el día viernes vence el decreto de necesidad y urgencia y obviamente también toda la normativa de la provincia de Buenos Aires que está atada a ese decreto de necesidad y urgencia. Ya estamos trabajando y en contacto, obviamente, con el Gobierno Nacional para ver cómo continuamos a partir de este viernes próximo con este escenario, un escenario de hace un mes, 4 semanas consecutivas de caída de casos, una reducción de casos del 42% y un avance muy sustantivo en los últimos días en el programa de vacunación. Así que esas son buenas noticias para lo que viene. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y tengan ustedes muy buenos días.